Entonces, queridos, vamos a comenzar hoy nuestro curso de gestión de estrés e inteligencia emocional. Van a ser 12 módulos y cada uno tiene un tema específico que vamos a ir tratando y con una pequeña práctica también que tiene que ver con el tema que vamos a ir viendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta clase de hoy, que es de introducción, es hablar de los conceptos básicos, ¿ya? De qué es el estrés o cómo entendemos el estrés en este método, el método de Rose, cuáles son sus causas comunes. Vamos a hablar también de qué es la inteligencia emocional, muy básicamente, porque estas son clases cortitas, ¿cierto? Y después, cómo podemos combinar esos dos conceptos, la inteligencia emocional en la gestión del estrés. Entonces, vamos a comenzar por el estrés. El estrés no necesariamente es algo negativo, el estrés es esa motivación, ¿cierto? Ese empuje que a veces es externo, a veces es un empuje interno que tenemos para ir a conquistar y hacer las cosas que queremos en la vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una necesidad básica es un estrés, ¿cierto? O la necesidad de crecer, o de ganar más plata, o de que nuestra familia esté bien, lo que sea. Todas esas necesidades se pueden interpretar como deberes o estreses que nos empujan a hacer cosas. Ahora, cuando ese estrés es mucho, ¿y cuándo significa que es mucho? Cuando nuestro nivel de energía está por debajo de ese estrés. Entonces tenemos un estrés a este nivel y un nivel de energía aquí. Ahí el estrés es un problema. Entonces, ¿cuál es la propuesta del método Rose? No es disminuir el estrés, sino es aumentar el nivel de energía. Pero sobrepasar el nivel del estrés, no quedar empatado. Si nosotros empatados entramos en la homeostasis. Nosotros queremos superar el nivel de estrés para incluso agregar más cosas que nos inspiren, cosas que nos gusten, ¿cierto? Y empezar a enfocar ese superávit de energía a las cosas que nosotros queremos, ¿ya? Causas del estrés son tanto, como les decía, son internas como externas, ¿ya? Entonces pueden ser exigencias en el trabajo, por ejemplo, exigencias de la familia, exigencias de las amistades, o pueden ser cosas internas, ¿cierto? Yo quiero conquistar tales cosas, ¿cierto? Tengo esos deseos fuertes de hacer cosas en la vida y eso me genera autoestrés, ¿cierto? Me imprimo ese estrés yo mismo. Después, por otro lado, tenemos la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de usar nuestra inteligencia a la hora de interpretar las emociones. Entonces, por ejemplo, si yo estoy triste, poder reconocer esa sensación corporal de la tristeza, ¿cierto? Que pueden ser lágrimas que caen por mi rostro, ¿cierto? Puede ser que se me aprieta la garganta, se me aprieta el pecho. Observo esa sensación fisiológica y yo le doy un nombre. Entonces, y digo, esto estoy sintiendo es tristeza. Esto que estoy sintiendo es tristeza. Ahora, eso es inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque logré hacer un match perfecto entre lo que estoy sintiendo, la emoción, y el sentimiento, ¿cierto? O sea, lo que estoy sintiendo fisiológicamente, que es la emoción, y mi interpretación, que es tristeza, ¿cierto? En el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si es que yo en realidad estoy con rabia, ¿cierto? Y estoy sintiendo fisiológicamente la rabia, y yo la malinterpreto y digo, estoy sintiendo tristeza. Ahí es una mala inteligencia emocional porque no logré capturar, ¿cierto?, el significado de lo que estaba sintiendo emocionalmente, fisiológicamente. Y me equivoqué. En vez de decir estoy triste, dije estoy con rabia. O estoy con rabia, estoy triste. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos de ser asertivos a la hora de descubrir qué es lo que estamos sintiendo. Y muchas veces se habla de inteligencia emocional con respecto al otro, pero no se trata del otro. ¿Ya? Se trata primero de hacerlo con uno y una vez cuando uno es perito en hacerlo con uno va a ser capaz de hacerlo con el otro. Porque si nosotros interpretamos bien nuestras emociones, después cuando llegue la oportunidad o el momento en el que vemos esa emoción o esa actitud fisiológica en el otro, vamos a poder interpretar mejor la emoción del otro y ahí se genera la empatía. Entonces la inteligencia emocional y la empatía es muy importante. Entonces, y ahora seguramente todos ustedes ya vieron cuál es la conexión, ¿cierto?, entre gestionar el estrés e la inteligencia emocional. O sea, el estrés genera una emoción, ¿cierto? Toda emoción antecede, ¿cierto?, a la acción. Entonces yo tengo un estrés y por lo tanto actúo, ¿cierto? Trabajo más fuerte, ¿cierto? Me quedo hasta largas horas en la noche, ¿cierto? Lo que sea, ¿cierto? Estoy sintiendo un estímulo y ese estímulo me hace actuar. Ahora, si toda emoción es un estímulo, lo mejor que yo puedo hacer es saber cuál es el tipo de estímulo que yo estoy teniendo. O sea, qué tipo de emoción estoy teniendo. Estoy teniendo una emoción positiva, una emoción negativa, una emoción que me inspira, una emoción que me desinspira, una emoción que me hace sentir bien, que me hace sentir mal, etc. Entonces, por eso la inteligencia emocional es tan importante, porque si yo sé
que tengo tristeza, por ejemplo, me puedo dar un tiempo quizás para estar triste. Si yo estoy sintiendo rabia, puedo canalizar quizás esa emoción. Vamos a ver a lo largo de este curso distintas estrategias para ir canalizando todo eso y ir llevando las emociones hacia los lugares que nos sean más productivos y que nos ayuden a conquistar las cosas que queramos, ¿cierto? Al final la vida es un constructo que vamos haciendo en el camino, ¿cierto? Cada uno de nosotros, y tenemos que ir descubriendo eso, qué es lo que queremos construir. Y por eso es muy importante, porque las emociones son una fuerza tremenda, ¿ya? Y el estrés es una emoción poderosísima, ¿cierto? Dentro del paraguas del estrés caen muchas cosas, ¿cierto? Ansiedad, ¿cierto? Preocupación, etc. Pero también ganas de construir cosas, ¿ya? Entonces el estrés no necesariamente es negativo. Si no tuviésemos estrés, estaríamos acostados, echados en la playa, ¿cierto? Sin hacer absolutamente nada. Entonces necesitamos un poquito de estrés para que nos empuje hacia el movimiento. Al menos cierto nivel saludable de estrés. Y el nivel saludable de estrés va a tener que ver, como les decía antes, con nuestro nivel de energía. Así que esos conceptos ténganlos en consideración durante todo el curso, ¿cierto? Porque vamos a trabajar en base a eso. Entonces ahora vamos a la parte práctica, ¿ya? Vamos a tomar estos conceptos y los vamos a utilizar, ¿cierto? Muchos de ustedes ya conocen estas técnicas de meditación y mindfulness, pero ahora las vamos a ver y utilizar desde este prisma o esta perspectiva. Bueno, entonces quiero que se sienten confortablemente con la espalda derecha, manos sobre las rodillas, relajen los hombros, relajen el cuello, relajen la cabeza, los músculos del rostro, mantengan los ojos cerrados y vamos a concentrarnos en la respiración. Vamos a hacer una respiración profunda pero libre, no vamos a cortar ritmo, todas esas cosas las vamos a hacer más adelante, pero hoy quiero que hagan este esfuerzo de observar qué es lo que están sintiendo. Obviamente eso va a ir modificándose a lo largo del ejercicio, ¿ya? Pero mantengan los ojos cerrados, observen internamente, relajen el cuerpo, ¿cierto? Que no queremos que el cuerpo interrumpa esta percepción que queremos hacer de las emociones, que si bien ocurren en el cuerpo, cuando nosotros tensamos partes del cuerpo no nos permite observar con más atención. Mantente con los ojos cerrados, observa hacia adentro, haz respiraciones profundas, observa dónde está la sensación fisiológica de la emoción primero. Puedes sentir algo en el abdomen, puedes sentir algo en los hombros, en el pecho, en la garganta, incluso en el rostro. Observa si no hay alguna tensión muscular que puedas soltar. Y haz este escaneo del cuerpo, acompañado de la respiración. Inhala profundo, puedes expandir el abdomen para llenar más los pulmones y contraer el abdomen para también botar todo el aire en los pulmones. Continúa haciendo esa respiración profunda y consciente, escaneando tu cuerpo. Observa la temperatura, la contracción de los músculos. Pueden sentir quizás, si prestan mucha atención, los latidos del corazón y cómo la sangre va circulando por el cuerpo. Puedes sentir, ¿cierto?, si hay alguna tensión o tensión residual, ¿cierto?, de alguna parte de tu rostro, ¿cierto?, del semblante, que haya quedado contraída por algún motivo, por alguna emoción, ¿cierto? Descontrae los ojos especialmente. Y observa las emociones que van surgiendo. Entonces al principio puede haber sido una sensación medio de estrés, quizás incomodidad. Con el tiempo de observar vas viendo que las emociones van mutando, ¿cierto? Con la respiración profunda también, quizás emociones de más estrés, más agitación, van dando paso a otro tipo de emociones, quizás una sensación más placentera. Observa también los pensamientos, hay pensamientos que gatillan ciertas emociones, cosas pendientes, preocupaciones, la situación política, para cada uno va a ser algo distinto. Simplemente observa. Y observa también cómo los pensamientos también desaparecen. Como ellos, así como vienen, tienen su vida, se van. Y que puedes prolongar la vida de los pensamientos y las emociones asociadas a ellos cuando tú te aferras a esos pensamientos. Pero eso no es lo que queremos hacer. Suelta los pensamientos. Obsérvalos como si fuesen parte del paisaje, sin identificarte. Cuando vemos un paisaje, en ningún momento piensas que tú eres el paisaje o que tú eres los animales
o las plantas que están en el paisaje. Simplemente observa. Ve cómo también tu estado emocional muta con el ejercicio. Comienza a definir qué es lo que estás sintiendo. Colocar una palabra. Utiliza tu inteligencia emocional para clasificar lo que estás sintiendo ahora. Como te dije, pueden ser varias cosas, puede estar mutando en cada momento. Al principio quizás no es lo mismo que ahora, pero haz ese análisis. Nos vamos a concentrar en observar el cuerpo. Ese va a ser nuestro objeto de meditación y nos vamos a quedar en silencio unos minutos. Concéntrate profundamente. Vamos terminando el ejercicio. Haz una inspiración profunda. Abre los ojos y terminamos con un aplauso la práctica. Entonces, anota, ¿cierto? Si tienes un papel ahí, anota cómo fueron variando las emociones. Entonces vas partiendo. Seguramente al comienzo había más agitación, ¿cierto? Una vez que el ejercicio fue avanzando, esa agitación se fue transformando, quizás surgió otra, y después también se fue eliminando hasta entrar en un estado de mucho más estabilidad interna, de más concentración, ¿cierto? Más bienestar. Eso es normal porque el ejercicio tiene ese objetivo, ¿ya? Pero puedes observar que con este ejercicio, siempre que tengas un estado emocional, algo que te esté agitando internamente, puedes tomarte estos 5 minutos, ¿cierto? Cerrar los ojos, respirar profundo, observar qué es lo que está sucediendo y colocarle un nombre a esa emoción. Ese es el ejercicio de inteligencia emocional principal porque tiene que ver con observar e interpretar. Pero darte ese momento con los ojos cerrados, ¿cierto? Sin que haya bombardeos externos de más información, porque esos bombardeos de información nos van a impedir observar qué es lo que está ocurriendo internamente. Y ahí lo puedes ir anotando, puedes ir haciendo ese análisis, entonces háganlo constantemente porque es una herramienta poderosísima para entendernos mejor y luego poder reaccionar mejor. De esa manera podemos también comunicarnos mejor con otras personas porque vamos a saber qué es lo que nos está pasando y lo vamos a poder poner en palabras de manera más elocuente en vez de estar en ese estado de confusión interna. Entonces vamos a cerrar la grabación aquí y nos vemos en la próxima clase.